Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes un poco lo que puede ser el presente y el futuro de los programas post-consumo. Voy a empezar con una referencia, voy a referirme a las dos primeras. El mes pasado se publicó un informe bastante interesante, digamos académicamente, que es el informe sobre los recursos naturales en el mundo, un informe que tradicionalmente hace Naciones Unidas y que más o menos concluye que nuestra forma de producir y consumir es insostenible, sino que lo hacen a través de cifras. Entonces, ellos hablan en primer lugar de una triple crisis. Hoy en día, cuando usted entra un poco a la jerga de la sostenibilidad, se habla en toda la hora de triple crisis. Una crisis climática, una crisis de la diversidad, una crisis de contaminación. Lo interesante aquí, está entre comillas, usted lo ve, todo tiene un origen en la crisis del consumo y la producción. Entonces, quiero que hacer mucho énfasis en el tema del consumo. En el consumo todos somos parte, y eso tiene que ver un poco con el tema que hablar del post-consumo. Pero justamente el gran reto que tenemos, sin duda la producción empresarial todavía se genera muchos impactos, pero el gran reto está en todos nosotros. Y todos nosotros me refiero a las empresas con los productos que ponen en el mercado y en los ciudadanos o en la población en la manera como los usamos y al final contribuimos a que sean aprovechados. Una segunda línea de este informe, que tiene muchas ideas, es lo de que estoy interesado en leerlo, es interesante, el 1 de marzo de este año, es que dice que las claves están un poco en reducir la intensidad de los sistemas. Hablando simplemente es cómo logramos que los residuos, lo decía uno de los expositores, los volvamos materiales. Es un poco la esencia de esto que les voy a contar. Entonces, esto empieza con un concepto que es realmente reciente. Yo fui profesor en los años de 25 años hasta que la pandemia acabó en su posgrado, y el tema realmente de economía circular es un concepto relativamente nuevo. O sea, nosotros no hablábamos de economía circular. Cuando yo trabajaba en el ministerio, por el siglo pasado, el tema que era una gran novedad, bueno, yo estudié ingeniería sanitaria, justamente, y el tema era control. De hecho, los residuos, nuestra noción, cuando nosotros éramos educados en ese tema, la palabra reciclaje no era parte de ninguna clase. Simplemente la noción que existía era una noción, por eso venía del código sanitario, que era hay que sacar la basura lo más lejos de las ciudades para que no enferme la gente. La noción siempre fue un poco sanitaria. Luego apareció un concepto raro que era producción más limpia. Entonces era muy extraño, como evitar, prevenir. Pero la primera política que tuve el privilegio con un equipo de trabajo de dirigirla en el ministerio se llamaba la política de producción limpia. Un profesor dijo, pues sí, producción más limpia, no, acuérdate de la ley de la entropía, no es posible ser tan limpio, 100% no lo logras. Pero bueno, esa política, simplemente como anécdota, en el tiempo fue renovada y le incluyeron un nuevo término, política de producción más limpia o producción y consumo sostenible. El tema del consumo apareció. Después de eso apareció el concepto de economía circular. Entonces ustedes ven aquí, ya lo habrán leído, que hoy se considera una de las estrategias más importantes de desarrollo de los países. De hecho, la Unión Europea se ha preguntado, no sé, ¿cómo contribuimos con el desarrollo sostenible? ¿Cómo generamos nuevas empresas? ¿Cómo generamos empleo para jóvenes? Y tiene una respuesta, se llama economía circular. Pues todo lo que les voy a contar de postconsumo, que está resumido en esta gráfica, es un poco la historia del postconsumo en Colombia. Y empezó por un funcionario curioso, por allá en el año 2007. Estábamos construyendo, yo ya estaba en la ANDI, estábamos una norma famosa que era el decreto de residuos peligrosos, del 2005, la norma 447-42-2005. Empezamos a trabajarlo y ese funcionario curioso, un funcionario muy anónimo, se preguntó, y bueno, en ese momento había que controlar los residuos de las empresas. Ahorita contaba el amigo de Carmen con mucho juicio lo que es el registro de respeto. Entonces nos inventamos entre el gobierno y el sector privado, lo aceptamos, lo que sería el registro de respeto, era que las empresas después de 10 kilos tenían que entregar un informe a la corporación. Cuando arrancamos me acuerdo que estaba en la CBC quejando, porque decíamos en la ANDI teníamos 80 afiliados y había 80 inscritos, decimos, tiene falta gente, tiene que haber más gente. Hoy en día el registro de respeto de Colombia, porque antes no nos creemos lo que tenemos, que tiene una participación las CAR, los generadores, no son ANDI, son muy poquitos, no son más de 1.500, pero hay 17.000 actividades escritas en el registro de respeto nacional. El IDAN saca informes, hay mucha gente comprometida con esto. Pero entonces ese funcionario en 2005 dijo, oye, las empresas producen, pero ¿qué hacemos con los productos que están en la casa? Y nació la noción de post-consumo. O sea, ahí nació, alguien tiene que responder. Las primeras preocupaciones fueron las baterías, plomo ácido de los carros, evidentemente el plomo es muy dañino, y los plaguicidas domésticos, los plaguicidas.
los filtros tirados allá por todo lado, hacían vajillas, por ejemplo, en muchos lugares, con los plásticos de los agroquímicos. Entonces, así nace un poco el concepto de postconsumo. Entonces, usted entra a otro lado en el mundo y dice postconsumo, bueno, sí, pero un poco el texto, después encontramos, yo estaba haciendo una investigación para el grupo farmacéutico y encontramos, no encontraba en ningún lado el término postconsumo, ni en inglés decía se escribe distinto, no. Entonces, eso se llamaba responsabilidad extendida al productor, que es un concepto que transfiere responsabilidad a los que hacen los productos. Entonces, el que hace un producto, el que hace, por ejemplo, pone un yogur, tiene que responder por el envase y el empaque. Y el concepto es realmente muy de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Un computador. ¿Qué pasa si un computador lo bota usted a la caneca? ¿Quién paga por el manejo del computador? Todos los ciudadanos a través de la Agencia de Residuos de Pereira. Pues también es un poco inequitativo, porque entonces todos los ciudadanos pagamos por unas empresas que producen, muchas de ellas producen unos productos que se lucran, los botan y no responden. Entonces nació la noción de responsabilidad extendida al productor. ¿Por qué otro concepto tiene la responsabilidad extendida al productor? Y decía mi colega acá, yo le di a este hombre el carne de vida hasta los 50 años, porque cuando él abría esa filita, es posible que tuviera mercurio. Entonces la esperanza de vida cuando no entra en contacto con mercurio realmente es poca. No lo vaticinó muchos años al pobre hombre, pero bueno. Pero en todo caso, el problema del mercurio es muy interesante. ¿Quién puede evitar que haya mercurio en las pilas? Solo hay uno, el que produce la pila. Entonces, pero el concepto de responsabilidad extendida le pone la responsabilidad al productor porque es el que puede cambiar los productos. En Colombia no hay formalmente ninguna empresa nuestra que produzca pilas con mercurio. O sea, si la tratas de desbaratar, ya no puedes. Ahora sí la puedes desbaratar, pero ya es tarde, ya lo que pasó. Entonces, ustedes ya vieron la historia de todos los programas que han salido en Colombia. Colombia se empezó sobre el líder de América Latina y éramos el líder por una sencilla razón, pero fue el único que lo hizo. Entonces, cuando nadie más lo hace en América Latina, por ese funcionario juicioso que dijo, oye, y que se hizo la pregunta propia. Entonces, aquí una larga historia que ustedes ven de todos los programas. Entonces, cada chulito es un requerimiento legal. Y cada chulito tuvo una respuesta en la asociación que yo trabajo. Tomamos la decisión con el presidente. Quiero hacerle el honor aquí a un pereirano, que por eso les voy a contar el siguiente pato de un pereirano, se llama Luis Carlos Villegas, es presidente de ANDI. Yo fui y le conté, mire, esto salió, quiero crear programas con las empresas dentro de la ANDI. Y él dijo, sí. Digo, sí. Eso sí muy complejo, ¿no? Porque en todo caso implica riesgos para la ANDI, manejos de plata, temas de responsabilidad de autoridades, dificultad, no es lo que sea el reino, pero este pereirano quiso que se hiciera. Entonces ya les cuento lo que tenemos. Entonces nosotros creamos, para cada uno de estos creamos un programa. Fuimos para las empresas, invitamos a de otros sectores, hicimos una militancia grande y logramos activar a 8, a 10 programas. Cada uno tiene un programa creado en la ANDI. En algún momento los programas dejaron de ser parte de la ANDI y algunos se fueron, siguieron su camino. Está bien, es normal, es difícil trabajar en equipo, pero al final nos quedaron 7 programas que trabajan de la mano, los otros también están en 7 programas, 6 están en un tema que se llama el Grupo Retorna, y uno de ellos es el base de Pax. El último que tenemos, el nuevo presidente, el doctor Manmarco, que no es más que no lo han nombrado, entonces de Pax es lo máximo, y entonces ya el programa del base de Pax es parte institucional hoy en día del año, o sea, está metido como una oficina. Bueno, entonces este es un poco el resultado del año pasado. El otro tema interesante acá es que hablamos mucho de medio ambiente y decimos cuál es el impacto. Necesitamos realmente soluciones a escala que resuelvan los problemas. Y eso fue una idea muy interesante. Por ejemplo, cuando salimos a contarles uno de estos, a contarles llantas. Porque me acuerdo cuando fui a la junta directiva a decir eso, oiga, nos toca recoger las llantas. Entonces, la gente dijo, o las pilas, ¿cómo? Las pilas. ¿Cómo recoger las pilas? Eso ustedes alguien llega y diga, oiga, hay que recoger las pilas. Nunca recogió la primera. Entonces empezó con cero. El año pasado recogimos el 70.3%, bueno, 70% de las llantas que se ponen en el mercado en Colombia y fueron aprovechadas. O sea, los datos tienen que ser a escala. No sé, nos encantan los premios, las medallitas, todas estas cosas, pero la verdad, muchos de los datos de sostenibilidad no tienen proporcionalidad al problema. Todo esto, y démosle la bala al Ministerio del Medio Ambiente, a los funcionarios, tienen metas elevadas y complejas. Y les voy a contar que esta chica que está acá en primera fila, con esos corazones, la doctora Mira, ya la de Red Verde, tiene un reto endemoniado. Entonces, ahí donde la ven, ella tiene que lograr que más o menos en 20 años, lo que se recogió en neveras el próximo año, se recojan 130 veces más.
de lo que recogerán 130 veces. O sea, tiene trabajo para bastantes años. Si logra recogerla, porque no la vamos a comprar. Entonces, bueno, esto fue lo que recogimos el año pasado. Más o menos 110.000 toneladas. 110.000 toneladas de estos programas. Yo les voy a contar ahorita anécdotas de estos programas. Ya estamos más o menos en todo el país, está en una parte todavía pequeña, pero en muchos municipios, y bueno, estamos trabajando en eso, hay resultados para mostrar. Esto es lo que tenemos hoy en día en el ecosistema de las empresas. 497 empresas que responden, pagan porque les toca pagar, no porque no es un programa de responsabilidad social empresarial. No lo descuentan de los impuestos. Muchos les pagan responsabilidad social empresarial, pero pasan como contribuciones que les bajan los impuestos. Esto se paga, se incorpora a los costos de las empresas. Tenemos además muy interesante lo de la derecha arriba, los que ayudan a que esto funcione, porque las empresas, que es una empresa aquí, mi colega de Mave, pues Mave, que hace unas excelentes neveras, no va a salir a recoger las neveras. Él se une un grupo de empresas y contratan un gestor para que recoja. Y lo llevan a una planta, muchos están aquí, muchos son emprendedores, que crea un negocio. Cuando arrancamos con electrónico, me acuerdo que había 4 o 5 empresas en el país. Hoy en día hay más de 50, hay una asociación de empresas de reciclaje. Y apenas gestionamos, porque en la primera etapa solo teníamos como el 20% de los residuos eléctricos y electrónicos normados. Ahorita ya lo hablamos, lo subimos como al 90, 95. Entonces esto se va a disparar tremendamente. Invertimos una plata y le pedí a un asistente que me dijera, averiguó cuánto tenía de largo un camión, cuánto podía caber. Entonces, si van a Popayán, un poco más de Popayán, pero es más o menos ir de Pereira a Popayán, tractomulas una tras otra llenas de residuos, para darles una idea de lo que se ha recogido desde que iniciamos estos programas. Alguno dirá, bueno, no es mucho, pero ahí vamos. O sea, queremos que sea mucho más. Estamos creciendo, algunos programas llevaron otros. Y les voy a contar rápidamente algunas anécdotas de ellos. Nuestro programa de encanta recoger hasta bicicletas, motos, eso es lo complejo que es recoger motos, porque usted un carro va a un sitio donde cambia la moto, pero el de la moto lo cambia en la casa. Entonces es un tema también muy interesante. Pero bueno, es decir, interesante, miren, este año llegamos a 30 millones de llantas recogidas. Pero qué enredo, porque se tiene la llanta y jura que el caucho se lo van a comprar. Nadie se lo compra, nadie se lo compra. Entonces desbarate la llanta, traiga las tecnologías, convence a la gente. Se nos quemaron, mira, te digo públicamente, nos quemaron 500, 2.000 llantas en el Dorado. ¿No se acuerdan que se quemaron las llantas? Tuvimos un saboteo, nos quemaron 500.000 llantas, recuerdan aquí el Dorado. Esto no es sencillo. Pero bueno, vamos a llegar a esto y aún tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, andé por Pereira y no tiene casi huecos, pero las llantas sirven para tapar los huecos. El caucho es magnífico y tiene todos los elementos, todos los pistis de muestra, pero no podemos con los intereses de los del asfalto, que no quieren meter las llantas porque no les gusta que los huecos no se abran. Entonces, esto de la economía circular no es solo, es una complejidad, pero bueno, llegamos a 30 millones ahorita. Otro de los programas más interesantes es retraer nuevamente a la doctora Miriam y también mi amigo de Mave. Entonces, este es un programa realmente que empezó con mucha anticipación antes de ser normado para prepararse. ¿Cómo recojo una nevera cuando pasa un señor allá por donde yo vivo todo el tiempo diciendo recojo neveras, baterías? Es un sector informal. ¿Cómo le vuelven? Siempre hay quien regalar la nevera, ¿no? Es difícil. Y entonces, bueno, principalmente los programas más espectaculares que tenemos, ahí está usted lo que recoge. Y estuve analizando, él tiene unos modelos, entonces lo puse raro, miren, desarrollo sostenible en estado puro, es este programa. Gracias. Entonces, es un modelo de economía circular que logra esto. Entonces, yo me imagino aquí una tesis del profesor que le diga, bueno, le tengo chino un reto para los estudiantes de la tecnológica o de la UCA. Necesito un programa que proteja la capa de ozono, reduzca el gas de efecto invernadero, aproveche todos los materiales de la nevera, mejore la calidad de la vida de la población porque si usa una energía más eficiente consume menos energía y el residuo es más barato. Adicional, que reduzca los subsidios del Estado y que impulse la industrialización y que genere más negocios y comercializadores. Es un supermodelo que tiene en Red Verde, de hecho aquí en está. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es un modelo que primero fuimos al Congreso y logramos que los parlamentarios nos bajaran el IVA de las neveras más de la gente de 1.500.000 para abajo. Las de más arriba, que pagan el IVA. Luego, había unos plata afuera, tiene que ver con plata internacional, pero disculpen el error ahí. Hay mucha plata en el mundo y nosotros somos buenos para echar discursos, pero malos para presentar proyectos. Pero ellos montaron un proyecto y lograron que una agencia internacional de Naciones Unidas que tiene plata
mandar una plata para Colombia. Entonces piensen, la nevera no paga una parte del IVA. Fuera de eso, le pueden reducir un poco plata internacional. Y consiguieron otra plata para que si usted la nevera, como le paguen que mande la nevera. Y se inventó esta gente del equipo de electrodomésticos un programa que usted puede llamar a un call center, cualquiera puede llamar, la información no está afuera, y le recogen su nevera, y está subsidiado. Pero además buscan otras modalidades. Entonces, ¿qué pasa usted cuando va a un Startup 1, 2 y 3? Sobre todo en la costa atlántica, que es donde hay la mayoría de estas neveras. La persona es carísima la energía, aquí es muy barata en Pereira, pero baratísima, les garantizo. Una familiares de mi esposa, 5 personas, 2 millones al mes de energía. No, eso no tiene nada que hacer. Estrato 5. Es difícil, no lo podía creer, yo prefiero un error, no es lo que pagamos. Entonces lo que pasa es que nosotros pagamos todos un montón de subsidios para la gente más necesitada, salto 1, 2, digamos. Y muchos de esos subsidios es para subsidiar la energía. Si usted pone una energía más eficiente, reduce la cantidad, no solo reduce la cuenta de la persona, sino que reduce los subsidios que todos pagamos a las personas. O sea que es más inteligente. Por eso genera oportunidades de negocio, empresas. Entonces es un proyectazo realmente impresionante. Bueno, otros, pilas. Este es otro de los programas más interesantes que tenemos. Este año vamos a llegar en 2024 a 230 millones de pilas recogidas y procesadas. Bueno, no voy a hablar de la complejidad de procesar una pila, voy a hablar de los ciudadanos. Un ciudadano, lo que dicen los que trabajan esto, entre 2 y 4 pilas al año. Piensen cuántos ciudadanos han seleccionado su pila y la han entregado en un sitio. Entonces, eso habla también de una cultura ciudadana. Mucha gente, no puedo decir que es un éxito de las empresas, es un éxito colectivo. Autoridades nacionales que generan el modelo, autoridades regionales que nos acompañan en la implementación, empresas que montan los programas, empresas que invierten en innovación y ciudadanos que al final se paran. Porque aquí yo creo que el mayor éxito del programa de pilas no es lo que han hecho las empresas, es lo que hace una persona que se para su pila, 2 o 3 pilas y la lleva al sitio. 230, todos estos datos son certificados por ANA, ¿no? Aquí no hay caña en esto. Bien, otro de nuestros programas, programa de electrónicos. El programa de electrónicos tiene encontramos muchas oportunidades realmente. Exportamos minerales que no hay minas en Colombia. Es interesante. Nosotros exportamos a partir de este programa. Y quería contar esta tan interesante, que es una de las R's. Una de las R's es el tema de reacondicionamiento. Entonces, ahorita se ha desarrollado, y lo he visto, hay una planta espectacular en Bogotá, una moderna, que puede coger los computadores, borrar los discos duros porque hay información reservada y ponerlos en una condición que puedan ser entregados, muchos de ellos en donación, a instituciones de educación, y este año llegamos a 2.2 millones gracias a que la gente devuelve estos equipos. Entonces es factible. Entonces realmente la economía circular, más allá del reciclaje, de cada solo son unas R's realmente, hay muchas más R's. Bueno, veamos otra por acá, por favor. Uno de nuestros programas de los más difíciles, cierra el ciclo, plaguicidas domésticos. Realmente eso no existe en Colombia y en British Columbia. Sin embargo, anticipa algo lo que va a venir en el futuro. Entonces, fíjense esto tan interesante. Hemos trabajado, todo lo que tenemos ustedes son, hay algunos que son más o menos peligrosos y envases y empaques. Los envases y empaques más complicados son los envases peligrosos. No hay programa de responsabilidad extendida productor para ellos. O sea, usted está preocupado por el envase, no sé, del dentrífico, de jugo, del jabón. Esos no son peligrosos. Y los envases de residuos peligrosos a nadie le importa. Pero el primero que entró fue el plaguicidas domésticos, que anticipa una orientación de la Unión Europea, vamos a ver si funciona, que hacia el 2025 van a regular, por ejemplo, un tema como las pinturas de plomo. ¡Wow! En tu casa tengo ¿qué hago con el envase? Esa no está en la agenda. O que todo el sector constructor tiene un montón de sustancias que son tan resistentes. Entonces, este es nuestro primer envase, endemoniadamente difícil. Simplemente quiero resaltar la terrible dificultad. Entonces, primero recoger, no sé si ustedes usan para matar, no sé, los zancudos o las cucarachas, algunas cosas. Esto es una cosa presurizada. Entonces, consigan quien le despresuriza esa vaina para que no salga al aire el agroquímico. Cuando usted lo usa, no es tan dañino, pero es claramente un residuo, una sustancia peligrosa. Luego, ¿qué hace con eso? Entonces, tengo un problema aquí para mi amigo de Carden no salvable. ¿Qué hacemos para aprovechar esto? Nadie nos lo recibe. ¿Por qué? Porque el que tenga que recibir, digamos, una siderúrgica dice, me tengo que cambiar el permiso de emisiones por estos poquitos kilos
Entonces nadie nos acepta este tema. Entonces es muy difícil, pero bueno, ahí estamos luchando. Pero la mayor lucha ni siquiera ya hay unos sistemas, pero lo tratamos, realmente no lo aprovechamos. Es el único programa donde no logramos aprovechar los que recibo, pero lo tratamos, que no hay más solución, carísimo es, que no me gana ningún miembro, pero es el kilogramo, la tonelada más cara de todos los programas. Y obviamente necesitamos, aquí me dejan una cosa como esta reflexión, que todo el mundo participe, porque no lo logramos, no logramos que todos sean responsables. Quiero resumir un poco lo que ha pasado. Al principio, las empresas no se sentían responsables de los productos al final de su vida útil. Yo vendo, contribuyo con la sociedad, con el consumo, con el empleo, y los productos no son míos. Pasamos a un modelo donde las empresas quedaron comprometidas hoy en día, pero ese modelo hoy en día no tiene tantos actores. Por ejemplo, estamos hablando de cada sector hotelero nos cuesta, porque en algunos hoteles más pequeños, los grandes no sirven porque tienen otro tipo de fumigación, nos ayudan a volverlo, no lo logramos. O sea, no toda la sociedad está metida en esto. Bueno, quiero cerrar con esta última diapositiva. Perdón, me faltaba el de baterías de plomo, que originó un poco las preocupaciones con plaguicidas agrícolas. En ellos es uno de los ejemplos históricos, porque empezó inclusive casi empezó antes del programa, de lo que es un programa de economía circular al máximo. Entonces vean ustedes, por ejemplo, el 99% del plomo se recicla. Tenemos industria de plomo, está prohibido en la Constitución colombiana traer plomo, baterías de plomo. Hubiéramos sido un gran lugar, pero los parlamentarios en su época quisieron que Colombia no recibiera eso. Perdimos la oportunidad de recibir todos técnicamente, pero bueno, seguramente alguien dirá mejor que no lo tenga. Entonces, reciclamos el plomo, el plástico también se recicla y una parte del ácido sulfúrico, que nos lo sacan por ahí en algunos lugares ilegales, lo usan tristemente para hacer algunos pacientes. Entonces muchas de las baterías no llegan sin el ácido sulfúrico. Bueno, voy a terminar con Visión 3030, me faltan dos, perdón. Este programa de envases y empaques, no lo voy a tocar ya para cumplir el tiempo, pero este es un programa de los más interesantes, porque sucede que nosotros tristemente no hacemos aquí las pilas, o pocas, sí hacemos algunas colombianas, pero no hacemos la mayoría de los computadores, no hacemos, algunos lo hacen, la mayoría de las llantas no las hacemos, entonces es difícil plantear un programa de innovación, mientras que en envases y empaques sí hacemos los envases de papel y vidrio. Entonces lo que ustedes ven es un centro de programa de envases y empaques, es el más grande en número de empresas, 350 empresas participantes, ustedes compran los productos. Entonces tenemos toda una estrategia que hay 4 de los 15 programas de innovación, cómo mejorar envases y empaques. Bueno, cierro con esta, un poco de perspectivas, y tengo a la izquierda un poco lo que seguro va a pasar. Entonces vamos a incrementar mucho la gestión de materiales eléctricos y electrónicos. Como le digo, hay casos en que pueden subir en neveras 100 veces en 20 años, pongámoslo más cercano, 22 veces de aquí al 2030. En los temas de envases y empaques vamos a por lo menos a duplicar. Ayer salió una consulta del ministerio que va a multiplicar por 7 o 10 veces la cantidad de plásticos que tenemos que aprovechar. O sea que esto va a crecer. Adicionalmente, el pilas va a crecer. ¿Qué va a generar esto? Más infraestructura. Ya una vez llévense la idea, y aquí por ahí no están, necesitamos mucha infraestructura para cerrar el ciclo del plástico e inventarnos muchos usos del plástico. Más empleo, por supuesto, porque hay que recoger más, y prácticas de economía circular por todas las áreas tienen que funcionar. Entonces, por ejemplo, estamos pensando cómo evitar los envases y empaques. Entonces, que ustedes vayan a un supermercado y lleven un frasco y cojan como un dispensador de gaseosa, lo hagan con el jabón. Que cuando vayan a tomarse un café, lleven su propio vaso. Muy bien. ¿Y qué oportunidades tenemos? Otras corrientes. Andan como una tromba los textiles. Esa es la que más tenemos que moverse. Pero también están temas como aceites que no tienen marcos adecuados, los escombros, pueden entrar sus electrónicos, las baterías de los carros eléctricos, de los solares, algunos orgánicos, me refiero sobre todo a lo que son residuos de comida en restaurantes, no tanto al orgánico, no funcionaría creo en el orgánico en los municipios, y envases peligrosos. Obviamente el tema de transparencia, o sea, no podemos tener un certificado, nos está hablando de electrónico, hay gente que vende certificados y dice, yo reciclé tanto, para amigo de carga, y ¿quién le comprueba? Entonces hay gente que está vendiendo certificados, eso no nos puede pasar porque eso es trampa. Y obviamente hay que combatir a los ilegales, hay gente que recoge las baterías de plomo, las quema de noche y exporta el plomo. Toda la gente que está alrededor va a tener muestra de retorno público. Y obviamente necesitamos más escalas, más alianzas. Por eso apreciamos mucho la oportunidad que tenemos. Esta tarde vamos a hablar una agenda con Carden, con el comité que se presentó acá, que muchos de ustedes participan, obviamente porque tenemos que aumentar la cantidad que recogemos. Para eso necesitamos mucho trabajo colectivo y conjunto.
Bueno, muchas gracias. Trae unos folletos, porque de pronto tiene interés. Aquí está el folleto, lo voy a dejar aquí en la recepción, en el centro de inscripciones. Y aquí atrás van a ver que hay unas QR donde pueden entrar a detalle de cualquiera de los programas si les interesa, aunque sea para saber dónde llevan sus archivos. Muchas gracias.